Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar la estructura de la mitocondria. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, las mitocondrias son organelos con membrana doble, al igual que los cloroplastos y que la envoltura nuclear o también conocida como carioteca. Si observamos una mitocondria de manera esquemática, nos vamos a dar cuenta que presenta entonces una membrana mitocondrial externa que tiene una morfología regular y una membrana mitocondrial interna de recorrido irregular. Es decir, la membrana mitocondrial interna presenta pliegues que se proyectan hacia el interior del organelo conocido como matriz mitocondrial. Estos pliegues que se forman a partir de la membrana mitocondrial interna les vamos a llamar crestas mitocondriales. Estas crestas mitocondriales, en estas crestas mitocondriales vamos a encontrar una serie de complejos proteicos que van a funcionar como aceptores de electrones. Y también vamos a encontrar este otro complejo proteico que aquí aparece con mayor aumento, que es la F0F1 ATP sintasa y que está involucrada en la síntesis de ATP. Entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa vamos a encontrar un espacio intermembrana. Ese espacio intermembrana en la mitocondria se le llama cámara externa. Luego, en la matriz mitocondrial, vamos a encontrar ADN circular doble hebra, vamos a encontrar ribosomas, y la particularidad de estos ribosomas, de estos ARN circulares, es que son semejantes a los encontrados en los procariontes. Además de encontrar ADN, vamos a encontrar ARN mensajeros mitocondriales y ARN de transferencia mitocondrial. Por lo tanto, eso ya nos lleva a pensar que en la mitocondria se van a sintetizar algunas proteínas. Bien. Ahora, ¿qué tipo de moléculas entonces podríamos encontrar en la matriz mitocondrial? Como hemos ya señalado, ADN circular doble hebra, ARN mensajeros y de transferencia mitocondriales, pero también todas las enzimas involucradas, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en la beta oxidación de los ácidos grasos o en la oxidación del piruvato. Asimismo, vamos a encontrar asociación de ARN ribosomales a proteínas que van a formar las unidades mayores y menores de los ribosomas, que como hemos dicho, estos ribosomas van a tener un coeficiente de sedimentación semejante al de los procariontes. Y el ADN es circular doble hebra y desnudo, también semejante al de los procariontes. Por otro lado, en la membrana mitocondrial interna, vamos a encontrar, como les decía, una serie de moléculas involucradas en el transporte de electrones y en la síntesis de ATP. Otra cosa importante es que la membrana mitocondrial interna es selectiva para el paso de diversas sustancias. Y aquí vamos a encontrar una serie de transportadores específicos que van a permitir la translocación de moléculas entre la matriz y el citosol. ¿Por qué no he considerado la membrana mitocondrial externa? Básicamente porque en la membrana mitocondrial externa existen unas porinas, que son unas proteínas que permiten el paso de moléculas que pueden llegar incluso a los 5000 Dalton. Entonces cualquier molécula igual o menor a 5000 Dalton puede pasar sin problemas por la membrana mitocondrial externa, lo que implica un amplio rango de tipos de moléculas y tamaños que pueden atravesarla. Por lo tanto, la clave va a estar más dada por el tipo de transportador en la membrana mitocondrial interna para entender qué es lo que puede ingresar y qué es lo que no puede ingresar.
Bien. Bueno, en esta imagen podemos, estas son microfotografías de fluorescencia. Y en estas microfotografías de fluorescencia, lo que estamos viendo con marca son mitocondrias en células en cultivo. Y rápidamente nos damos cuenta que la disposición y la morfología de las mitocondrias en la célula en cultivo puede cambiar. Entonces, si esto lo llevamos a un dibujo de una mitocondria, al cabo de 20 minutos podemos ver todos estos cambios de forma a medida que ésta se desplaza dentro de una célula. Eso significa entonces que la morfología de las mitocondrias ya de por sí en una misma célula puede ser muy variada, independiente que el esquema básico que uno utiliza para explicar la organización de la mitocondria sea este. Como ustedes pueden ver, su morfología en una misma célula puede cambiar en el tiempo fácilmente. También, como lo he señalado, se pueden desplazar dentro de la célula ocupando elementos del citoesqueleto como autopistas. Otro aspecto es que las mitocondrias pueden dividirse por bipartición, al igual que lo hacen organismos procariontes. Pero además, estas mitocondrias se pueden fusionar para generar una sola mitocondria. Lo que por lógica nos lleva a pensar que el número de mitocondrias en la célula puede variar de manera significativa en una misma célula. Y si comparamos entre células de distinto tipo, entonces esa variabilidad es aún mayor, pudiendo tener células con un gran número de mitocondrias como las musculares, que tienen altos requerimientos metabólicos, o células como el eritrocito maduro. Una particularidad del eritrocito maduro es que ha perdido prácticamente todo su sistema endomembrana, incluidas las mitocondrias. Por lo tanto, los eritrocitos maduros carecen de mitocondrias. En esta microscopía electrónica de transmisión vemos una mitocondria durante el proceso de bipartición. Vemos ahí cómo se está separando una mitocondria de la otra. Ahora, como ustedes podrán imaginar, una vez que se han dividido por bipartición, cada una de estas mitocondrias hijas puede crecer. Y ese crecimiento tiene que ver en parte con los genes contenidos en el ADN mitocondrial, pero fundamentalmente depende de los genes contenidos en el ADN nuclear. Una semejanza entonces importante entre mitocondria y cloroplasto es que ambos tienen doble membrana. Esa doble membrana también va a ser otra evidencia para entender el origen evolutivo de los organismos eucariontes aeróbicos y de los eucariontes fotosintetizadores, y que tiene que ver con la teoría endosimbiótica. Fíjense ustedes que así como la membrana mitocondrial interna genera estos pliegues llamados las crestas mitocondriales, en el caso del cloroplasto, a partir de la membrana mitocondrial, o sea, la membrana interna del cloroplasto, por vesiculación se van a formar una serie de estructuras membranosas por plegamiento y vesiculación que van a dar origen a esta estructura en forma de disco dentro de la matriz del cloroplasto, que vamos a llamar estroma. Vamos a encontrar estos tilacoides, que son los discos membranosos que se ordenan disponiéndose en columnas llamadas granas, que a su vez están conectados por estas estructuras membranosas. Al igual que en la mitocondria, vamos a ver que en la membrana interna, que también es la que en este caso es lo mismo que decir la cresta mitocondrial, o en las membranas de las crestas mitocondriales, en las membranas de los tilacoides también vamos a encontrar transportadores de electrones y también vamos a encontrar proteínas asociadas a síntesis de ATP.
Otra semejanza que existe entre estos dos organelos es que ambos tienen ADN mitocondrial o ADN del cloroplasto, que este ADN es circular, es doble hebra, y que cada uno de ellos tiene sus propios ARN mensajeros y ARN de transmisión. Entonces, y además, el estroma del cloroplasto y la matriz mitocondrial están llenos de ribosomas cuyos coeficientes de sedimentación son análogos a los de las células procariontes. Como hemos dicho, la morfología de las mitocondrias puede ser muy distinta dentro de la misma célula, pero también entre células de distinto tipo. Acá, por ejemplo, vemos mitocondrias en una célula muscular esquelética dispuestas entre las miofibrillas, y acá vemos las mitocondrias en el flagelo de un espermatozoide que se disponen en torno a esta pieza central que es el axonema del flagelo. Esta pieza proteica que es el axonema del flagelo, que tiene que ver con la motilidad del mismo, alrededor de este se enrollan helicoidalmente las mitocondrias tomando esta forma. Entonces, nuevamente, su morfología es muy variada. Hemos mencionado que en la membrana mitocondrial interna está la partícula F0, F1, ATP sintasa. Esta proteína es muy importante, ya que tiene que ver con la síntesis de ATP en el interior de la mitocondria. Y tiene dos dominios o regiones importantes, la región F0 y el dominio F1. El dominio F0 le permite a esta proteína unirse e insertarse a la membrana mitocondrial interna que está representada acá. Aparte de que le permite este dominio F0 insertarse, también tiene un canal para el flujo de protones. Luego, la partícula F1 es una partícula involucrada en la síntesis de ATP. Entonces, estas subunidades de color verde que aparecen acá están relacionadas con la síntesis de ATP y están mirando hacia la matriz mitocondrial. Por lo tanto, ese ATP que se produzca va a ir quedando ahí acumulado en la matriz mitocondrial y desde ahí se va a mover hacia el citoplasma. Bueno, esta diapositiva es para recordarnos algunos aspectos que se relacionan con lo que hemos estado hablando sobre las características de las mitocondrias y los cloroplastos. En la parte superior primero nos recuerdan el origen de las células eucariontes ancestrales a partir del procarionte ancestral. Fíjense ustedes que el procarionte ancestral tenía este ADN circular que podía anclarse a la membrana celular y que la membrana celular también podía tener ribosomas adheridos a ella. Luego se piensa que algunos organismos presentaron y desarrollaron pliegues a partir de la membrana plasmática, y estos pliegues obviamente podían ir acompañados de los ribosomas o podían ir acompañados de los ADN anclados a la membrana. Estos pliegues se fueron desarrollando y fueron dando origen, por un lado, a la envoltura nuclear y por otra parte, aparte del sistema endomembrana, como el retículo endoplásmico rugoso. Surgen así las primeras células eucariontes. Pero noten ustedes que estas células eucariontes no tenían mitocondrias ni cloroplastos. Por lo tanto, al no tener mitocondrias, por ejemplo, no podían hacer, o la probabilidad de hacer respiración aeróbica era baja. Entonces, este eucarionte ancestral fagocitó a un procarionte que hacía respiración aeróbica, que está representado acá. Al fagocitarlo, entonces se produjo este fagosoma que contenía en su interior a este procarionte aeróbico. Pero en vez de degradarlo a través de la vía lisosómica, este permaneció dentro de la célula. Y al permanecer dentro de la célula, producía ATP, el cual era aprovechado por la célula, y por su parte
Este célula eucarionte ancestral le proporcionaba ciertos sustratos que podían ser aprovechados por el procarionte y que además le ofrecían cierta protección contra factores del medio externo. El tema fue complicándose en la medida que el ADN de este procarionte se fue modificando y parte de los genes que él presentaba, parte de los genes que presentaba este procarionte desaparecieron y pasaron a formar parte del ADN nuclear. De esta manera, entonces, lo que estamos recordando es la teoría endosimbiótica. De hecho, el que las mitocondrias y los cloroplastos tengan membrana doble se considera un vestigio de lo que fue esta fagocitosis inicial, que terminó en una relación simbiótica entre estos organismos eucariontes y procariontes de especies distintas. ¿Ok? Entonces, así surgieron los primeros eucariontes aeróbicos a través de la teoría endosimbiótica. Bueno, hemos mencionado que las mitocondrias son organelos semiautónomos. Esa autonomía inicial a la que hacemos alusión tiene que ver con el hecho de que tienen su propio ADN, que pueden sintetizar sus propios ARN, que tienen sus propios ribosomas y por lo tanto pueden sintetizar algunas proteínas propias o características. Sin embargo, para entender el funcionamiento adecuado de esta mitocondria o de los cloroplastos, en donde sucede básicamente lo mismo, no se podría entender sin la existencia de otras proteínas que no son codificadas por el ADN del organelo. Es decir, hay un montón de proteínas en la mitocondria y en el cloroplasto que son necesarias para su funcionamiento y que no son codificadas por el ADN del organelo. Por ende, la única posibilidad es que estas proteínas, que sí están en el organelo, hayan sido importadas desde el citosol. Y como nosotros sabemos, estas proteínas que han sido sintetizadas en el citosol son codificadas por el ADN nuclear. Ahora bien, la cantidad de proteínas codificadas por este ADN nuclear es tan alta que sería imposible entender el funcionamiento de las mitocondrias y los cloroplastos sin la participación o sin la expresión de estos genes contenidos en el ADN nuclear. De esa manera, el funcionamiento tanto de las mitocondrias como los cloroplastos depende de este ADN nuclear. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es el ADN mitocondrial, visto en microscopía de fluorescencia, y tiene una marca particular, rojiza, ¿no es cierto? Y en esta otra imagen vemos una microscopía electrónica de transmisión de alto poder, en donde vemos la hebra, que está un poco enrollada acá, pero que es ADN circular. En esta imagen nos comparan el ADN de una bacteria, por ejemplo una Rickettsia, con el ADN humano, que obviamente el único ADN circular sería el ADN mitocondrial. Claramente es mucho más pequeño. Contiene un número de pares de base mucho menor y por lo tanto tiene pocos genes este ADN mitocondrial. Y entonces, veamos por lo tanto qué tipo de genes son codificados por este ADN mitocondrial. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí están codificados algunos componentes que participan en el transporte de electrones, como subunidades proteicas de la NAT deshidrogenasa, aquí en color verde claro, ¿ok? Subunidades de la NAT deshidrogenasa. También vamos a encontrar otras subunidades de otra molécula involucrada en el transporte de electrones, que es la citocromo oxidasa. Y por último, también vamos a encontrar del citocromo B, involucrado en el transporte de electrones, y vamos a encontrar las subunidades, genes que codifican para las subunidades
del ATP sintasa, que era esta proteína involucrada en la síntesis de ATP. Asimismo, vamos a encontrar genes que codifican, por ejemplo, para ARN de transferencia, aquí de color rojo, y ARN ribosomales, que al asociarse a ciertas proteínas se van a formar las unidades menores y mayores de los ribosomas. Entonces, como ustedes ven, son unas pocas proteínas codificadas por el ADN mitocondrial del total de proteínas mitocondriales presentes en el organelo. Lo que me indica entonces que gran parte de estas proteínas provienen del citosol y son codificadas por lo tanto por el ADN nuclear. Para entender mejor esto, fijémonos en lo siguiente. Bueno, la mitocondria tiene ADN circular y tiene varias copias, o sea, el ADN circular se puede replicar, pero las enzimas necesarias para la replicación provienen del citosol, por lo tanto son codificadas por el ADN nuclear. Por otra parte, de ese ADN mitocondrial se pueden generar distintos tipos de ARN, pero nuevamente las proteínas que participan en esa transcripción son proteínas que provienen del citosol y por ende son codificadas por el ADN nuclear. Luego, nosotros habíamos dicho que en el ADN mitocondrial había genes que codificaban para ARN ribosomales. Pero las proteínas que se asocian a esos ARN ribosomales para formar las unidades mayores y menores de los peroxisomas requieren de proteínas. Y esas proteínas, una vez más, provienen del citosol. Luego, los ARN de transferencia se van a asociar a aminoácidos, pero esos aminoácidos provienen del citosol. Y la enzima que une esos aminoácidos a los ARN de transferencia también procede del citosol. Luego, vemos que si bien en la mitocondria se sintetizan ciertas proteínas y algunas de ellas quedan en la matriz y otras van a la membrana mitocondrial interna, otras proteínas del citosol, perdón, de la matriz mitocondrial, provienen del citosol. Enzimas, por ejemplo, que participan en vías metabólicas tan importantes como el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos, etc. Y también muchas de las proteínas que participan en el transporte de electrones asociado a la membrana mitocondrial interna. Claramente, me vuelve a reiterar esta imagen, la dependencia que existe de la mitocondria con respecto a los genes asociados al ADN nuclear. Existe una dependencia entonces. Y por eso es un organelo semiautónomo. Otra cosa que nosotros tenemos que tener claro es cuáles son los procesos metabólicos importantes que van a ocurrir en la mitocondria y que están relacionados con el catabolismo. Recordemos que el catabolismo son todas aquellas reacciones que tienen que ver con degradación y producción de energía y que son parte del llamado metabolismo. En este caso, de estas reacciones que aparecen aquí, que corresponden a la respiración aeróbica, ¿cuáles de estas van a ocurrir en la mitocondria? La formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, el transporte de los electrones y la fosforilación oxidativa, y también acá en la matriz va a ocurrir la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ahora bien, para terminar un poco con la estructura o organización de la mitocondria, lo que vamos a analizar ahora es cómo se translocan las proteínas que fueron sintetizadas en el citosol hacia el interior de la mitocondria, dado que, como hemos visto, este proceso es vital para el adecuado funcionamiento de la mitocondria. Para eso, entonces, fijémonos en este dibujo. Acá tenemos representada la membrana mitocondrial externa y aquí la membrana mitocondrial interna. Estas moléculas, estos complejos proteicos que aparecen dibujados acá, son translocadores, es decir, moléculas que van a permitir
el movimiento de proteínas a través de estas membranas mitocondriales. Entonces, acá tenemos el complejo TOM localizado en la membrana mitocondrial externa. En la membrana mitocondrial interna tenemos el complejo TIM23, el complejo TIM22 y el complejo OXA. Entonces, en las siguientes imágenes vamos a entender cómo se produce la translocación de distintos tipos de proteínas. En esta primera imagen lo que vemos es la translocación de una proteína desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. Para que esto sea posible, necesitamos que la proteína citosólica tenga una secuencia de importación a la mitocondria. Esta secuencia señal aparece aquí representada de color rojo. Esa proteína, si tiene esta secuencia señal, va a poder interactuar con el complejo TOM en la membrana mitocondrial externa. Luego, este complejo TOM puede interactuar con el complejo TIM23, lo que va a permitir que esta proteína primero entonces atraviese la membrana mitocondrial externa a través del complejo TOM y luego a través de TIM23 atraviese la membrana mitocondrial interna. Una vez ingresada la proteína entonces a la matriz mitocondrial, existen peptidasas señal, parecidas a las que hemos mencionado en el retículo endoplásmico rugoso, que van a cortar la peptidasa señal que está en el extremo, el péptido señal, perdón, que está en el extremo. Y entonces nos deja finalmente aquí la proteína mitocondrial madura sin el péptido señal en el extremo. Esto podría ser una enzima, por ejemplo, del ciclo de Krebs, o que participa en la beta oxidación de los ácidos grasos. Ahora bien, en esta imagen vemos el mismo proceso, solo que nos aporta información adicional. ¿Qué información adicional nos aporta? Que para que una proteína sea translocada desde el citosol a la membrana mitocondrial, o sea, perdón, hacia la matriz mitocondrial, ya sabemos que necesitamos al complejo TOM y también que necesitamos al complejo TIM23. Sin embargo, nos muestra que necesitamos la participación de chaperonas citosólicas y chaperonas también mitocondriales. Sabemos también que el funcionamiento de estas chaperonas requiere de hidrólisis de ATP. Además, nos dice que el movimiento de esta proteína a través de la membrana mitocondrial interna requiere de un gradiente electroquímico de protones. Este gradiente electroquímico de protones proporciona la energía para el movimiento o translocación de la proteína a través de la membrana mitocondrial interna. Este gradiente de protones va a ser generado gracias al transporte de electrones que va a ocurrir en la mitocondria durante la respiración aeróbica. Luego, esta otra imagen nos muestra dos posibles modelos para explicar de qué manera la HSP70 mitocondrial participa entonces en la translocación de la proteína a través de la membrana mitocondrial interna. Noten ustedes que este es el complejo TIM23. Entonces, arriba vamos a ver el modelo del trinquete térmico y abajo el modelo del trinquete de puente cruzado. El modelo del trinquete térmico funciona del siguiente modo. Las proteínas, ¿no es cierto?, van a ser impulsadas hacia adentro de la matriz y hacia afuera de la matriz de manera térmica. Va a haber un movimiento térmico que las va a impulsar hacia adentro y hacia afuera. Pero cada vez que sea impulsada hacia adentro se van a unir estas proteínas de shock térmico, estas estas chaperonas mitocondriales, impidiendo que esta vuelva a salir. Entonces entra, se vuelve a unir otra, entra otro poco, se vuelve a unir otra, y así sucesivamente, impidiendo que esta vuelva a salir, y de ese modo va ingresando poco a poco la proteína hacia la matriz. Recordemos que para que estas proteínas se suelten necesitamos de hidrólisis de ATP. El otro modelo que habla de
el modelo del trinquete de puente cruzado me dice que estas chaperonas que se unen, estas chaperonas mitocondriales que se unen en la matriz, no solo actúan como una especie de ancla que evita que ésta se mueva hacia afuera, sino que se unen a ellas, produciendo además un cambio conformacional que tracciona de la proteína, tira de la proteína hacia la matriz. Esos son los dos modelos. Y en ambos modelos se requiere de hidrólisis de ATP para el funcionamiento de la chaperona. Bien, lo que vamos a ver ahora son modelos que nos explican, por ejemplo, cómo las proteínas pueden incorporarse en la membrana mitocondrial interna ahora. Aquí vemos una proteína que tiene dos secuencias señal, una primera y una segunda secuencia señal. La primera es la típica de importación a la mitocondria. Entonces esta proteína ingresa, como ya hemos visto, por el complejo TOM en la membrana mitocondrial externa, luego por el complejo TIM23 en la membrana mitocondrial interna y pasa entonces a la matriz. Una vez en la matriz, una peptidasa señal remueve la primera secuencia señal. Y si tiene esta proteína, como en este caso esta segunda secuencia señal, esta puede ser reconocida en la membrana mitocondrial interna por el complejo OXA, la cual la va a insertar en la membrana mitocondrial interna. La va a insertar entonces en la membrana mitocondrial interna. Esto también va a pasar para aquellas proteínas que han sido sintetizadas dentro de la mitocondria, que tendrían que tener una secuencia equivalente a esta segunda secuencia señal, que va a ser reconocida por el complejo OXA y las va a insertar dentro de la membrana mitocondrial interna. Otra situación que se puede dar es que algunas de estas proteínas que han sido insertadas en la membrana mitocondrial interna van a experimentar un segundo clivaje y eso va a permitir que esta proteína quede libre en el espacio intermembrana. Otra posibilidad de translocación es esta proteína que vemos acá, que tiene una secuencia de importación a la mitocondria, pero interna. Entonces esta proteína pasa por el complejo TOM, pero luego interactúa con el complejo TIM22 de manera directa, sin ingresar a la matriz. Y al pasar al complejo TIM22, este lo inserta en la membrana mitocondrial interna. Y ahí entonces tenemos una proteína que queda traslocada en la membrana mitocondrial interna sin pasar primero a la matriz. Entonces veamos esto mismo en secuencias por separado. Recordemos que entonces toda proteína que va a ser traslocada a la mitocondria tiene que tener una secuencia de importación, una secuencia señal a la mitocondria. Recordemos que en el citosol estas proteínas se van a unir a chaperona, luego una vez que sean reconocidas las secuencias señal por el complejo TOM, estas chaperonas se van a soltar y para eso se necesita hidrólisis de ATP y la proteína va a empezar a ingresar por el complejo TOM. Aquí es donde va a cambiar todo, porque del complejo TOM tenemos todas estas posibilidades. Esta proteína que está ingresando por el complejo TOM podría interactuar con una proteína SAM que está en la membrana mitocondrial externa y que la va a anclar directamente a la membrana mitocondrial externa. La otra posibilidad que hemos visto es que la proteína tenga una secuencia interna e interactúe de TOM, interactúe luego con TIM22 y quede anclada a la membrana mitocondrial interna. O lo otro es que la proteína tenga una secuencia señal solamente en el extremo, interactúe después de TOM con TIM23, ingrese a la matriz y luego cuando se remueva esa primera secuencia señal y aparezca la segunda, puede interactuar con OXA y OXA la inserta a la membrana mitocondrial interna. Entonces lo que vemos en esta imagen es como una proteína que está ingresando por el complejo TOM tiene la posibilidad de interactuar de inmediato con la proteína SAM, la cual la inserta en la membrana mitocondrial externa. Esto es sin atravesar la membrana mitocondrial interna y sin ingresar a la matriz. Otra posibilidad es que la proteína ingrese por el complejo TOM
y luego interactúe directamente con TIM22 para quedar inserta en la membrana mitocondrial interna. La otra posibilidad que hemos visto es que la proteína interactúe primero con el complejo TOM, atraviese el complejo TOM, luego llegue al complejo TIM23, atraviese este complejo y pase a la matriz mitocondrial. Y esta imagen nos recuerda que en este proceso se necesita la participación de chaperonas citosólicas y chaperonas mitocondriales. Y ambas van a requerir de hidrólisis de ATP. Luego, recordemos que dependiendo del tipo de... hay cierto tipo de secuencias señal que van a tener las proteínas sintetizadas en la propia mitocondria, o bien las que tenían dos secuencias señal, la segunda secuencia señal puede interactuar con el complejo OXA en la membrana mitocondrial interna, y esta puede anclar las proteínas a esa membrana mitocondrial interna. Entonces, de este modo hemos visto la estructura en general y la organización de la mitocondria. En otra cápsula vamos a explicar los procesos metabólicos que ocurren dentro de la mitocondria. Muchas gracias.